Vale, ya está. Pues bienvenidos, Ongi etorri, a la sesión para el Máster en Cooperativismo y Gestión Empresarial de Mondragon Universitatea. Y antes de nada, compartir un poquito la agenda para que tengamos... Así. Bueno, yo soy John, orientador para másteres y posgrados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Mondragon Universitatea. Igual hemos estado hablando por correo, eh, así que nada, bienvenidos. Y Leire Uriarte, que es coordinadora del máster, nos contará los detalles del programa. Y luego también tenemos a Oriol, que es alumno del primer curso, de la primera edición del máster, y también pues, nos contará su experiencia personal, que siempre es interesante conocer de primera mano. Y terminaremos con preguntas o dudas que tengamos. Así que eso es todo. Leire, te paso la palabra cuando quieras. Muy bien, pues yo brevemente una pequeña presentación del máster y para dar, la palabra a Oriol y dejar abierta la ronda de preguntas. Entonces, bueno, las características básicas del máster, ¿no? Bueno, pues es un máster oficial, es un máster 100% online, con posibilidad de realizar una estancia en Mondragón durante el segundo año del máster. El máster cuenta con 60 créditos ECTS, lo que quiere decir que son 1.500 horas de trabajo o de dedicación aproximadamente, que se realizan a lo largo de 2 años normalmente. Sí, es un máster que integra, ¿no?, la gestión económica y social en todos los módulos, y las integra a través de metodologías colaborativas y activas, ¿no?, basado en retos y casos reales. Asimismo, cuenta con 2 itinerarios, uno profesionalizante y otro académico. ¿Sí? El académico da acceso al doctorado y está dirigido a aquellas personas que tienen intención de hacer una tesis doctoral en este ámbito. Otra característica del máster es que el proyecto fin de máster, en lugar de hacerlo al final del máster, se empieza ya a trabajar desde el primer año. ¿Sí? Y por último, mencionar la transversalidad que adquiere Mondragón, ¿no?, como experiencia cooperativa referencial en el mundo a lo largo del máster. Sí, 2 apuntes sobre Mondragón, para los que no conozcáis demasiado Mondragón. Bueno, pues es un grupo cooperativo compuesto por un centenar de cooperativas autónomas, ¿sí? En su mayoría son cooperativas de trabajo asociado. Y este grupo cooperativo constituye el primer grupo empresarial vasco y uno de los principales en el Estado español. ¿Sí? Cuenta con aproximadamente 81.000 personas trabajadoras. ¿Sí? Es el primer empleador de la comunidad autónoma del País Vasco y destaca pues, por su alto grado de internacionalización y multilocalización. ¿Sí? Entendemos que las cooperativas son proyectos socioempresariales, ¿sí? Y esta definición supone que la cooperativa es una empresa que debe responder a los requisitos de la lógica empresarial, ¿sí?, aplicable a cualquier tipo de empresa, pero por otro lado también se trata de hacer la cooperativa es un modo de hacer empresa diferente, ¿no?, que se basa en una serie de valores. ¿Sí? Entonces, esta combinación entre eficacia empresarial y valores es uno de los rasgos que caracteriza el modelo cooperativo de Mondragón. Las cooperativas de Mondragón además destacan por la diversidad cooperativa, ¿no? Hay cooperativas en el sector industrial, en la distribución, en finanzas, en el ámbito agroalimentario o en la educación, ¿no? Y también es un referente internacional en los mecanismos y superestructuras de intercooperación que ha desarrollado el grupo. La Universidad de Mondragón está conformada por varias cooperativas que forman parte también del Grupo Mondragón, ¿sí? Y por último mencionar quién coordina y quién imparte este máster, ¿no? Bueno, pues este máster lo coordinamos desde el Instituto de Estudios Cooperativos LANCI de la Universidad de Mondragón, ¿sí? Lo impartimos desde algunos módulos también desde LANCI y contamos con la colaboración de otros profesores de la Universidad de Mondragón, así como expertos externos. Sí, LANCI tiene como misión investigar, formar e incidir en la realidad cooperativa, enfocando su actividad principalmente en el desarrollo de la vertiente socioeducativa del cooperativismo y la economía social. Sí. Desde LANCI realizamos la labor de investigadora desde el interior de las cooperativas de Mondragón, ¿sí? Y para ello trabaja en estrecha colaboración con agentes cooperativos. Y esta investigación aplicada pues, nos permite pisar tierra en las cooperativas e incidir en esa realidad a partir de las necesidades y demandas específicas. ¿Sí? Y los diferentes productos formativos que tenemos, como este máster, pues se nutren de esa labor de investigación y transferencia que realizamos.
Bueno, después de esta breve presentación de lo que es el máster y dónde se ubica este máster, ¿no? Y quién lo imparte, igual, John, te pediría que proyectes la diapositiva en la que aparece el plan de estudios para, de forma breve, pues, bueno, pues repasar un poco cuál es el programa, ¿no? El plan de estudios. Entonces, como podéis ver en pantalla, ¿no? Durante el primer año hay 3 grandes módulos. Algunos son de 10 créditos y otros son de 5. ¿Sí? Y los 2 primeros son obligatorios. ¿Sí? El primer módulo, que es el cooperativismo en el siglo XXI, la experiencia cooperativa de Mondragón, es obligatorio y cuenta con 5 créditos CTS. El segundo módulo es personas, equipos en organizaciones participativas, estructura y cultura. Es un módulo que tiene 10 créditos ECTS y también es obligatorio. Y a partir de ahí, bueno, pues hay 2 opciones. Las personas que optan por el itinerario de investigación, aquellas personas que, ¿no? que tienen intención de hacer la tesis doctoral en este campo, pues optan por los módulos de investigación, que son módulos de investigación cuantitativa y cualitativa, y las personas que optan por el itinerario profesionalizante, pues elegirían la materia estrategia empresarial cooperativa en la era digital. ¿Sí? Entonces, con estas 3 o 4 módulos acabaría el primer año del máster. Y el segundo año del máster comienza con un módulo también que es de 10 créditos y que es también obligatorio para todos, tanto los que hacen el itinerario profesional como el académico, y es el módulo de innovación e intraemprendizaje para la transformación social. Y a partir de ahí, después hay 3 materias o módulos que son optativos para los que hacen el itinerario profesionalizante. De 3 optan 2, ¿no? Y son, uno es la gestión económica financiera, desarrollo del talento y redes de cooperativas o la intercooperación en Mondragón. Y después, esa barrita que veis ahí arriba, ¿no? Que es Experimentando Mondragón y otras organizaciones de economía social, es un módulo obligatorio que se puede realizar bien con una estancia en Mondragón, el segundo año del máster, o bien, si no hay posibilidad de viajar a Mondragón y hacer una estancia en Mondragón, lo puede realizar cada alumno o alumna en su país de origen, ¿sí? En una organización de economía social o cooperativa de su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, en conjunto, como veis, es el máster, bueno, pues tiene los 50 créditos ECTS más los 10 créditos que conformarían 60 que corresponden al proyecto fin de máster. Y como he dicho, en lugar de realizarse al final del máster, se realiza a lo largo de todo el máster. Entonces, bueno, yo creo que vuelvo un poco a la carrera, pero bueno, creo que con esta presentación más o menos, ¿no? Toca un poco todos los aspectos más destacados de este máster y bueno, yo creo que igual le damos la palabra a Oriol, que, sí, que nos puede contar un poco cuál es su experiencia desde, ¿no? Desde el punto de vista del Sí. alumno. Vale, merci. Sobre todo, Iker, si tienes alguna cosilla, coméntame y lo comentamos directamente también. No sé si estás por aquí, Iker. Sí, estoy aquí. ¿Tienes pensado hacer el módulo de investigación? O sea, todavía no tengo nada pensado. Todavía no tienes nada pensado. Es para ¿vale? informar un poco sobre Vale, un este poquillo. máster. Yo voy por el tercer módulo, donde has visto, ¿no? Un poco de la proyección Sí. de lo que te han proyectado, voy más o menos por el tercer módulo, ¿vale? Tanto por toda la segunda vertiente optativas y tal, no te voy a poder hablar demasiado actualmente, aunque a mí seguramente no me tocarán por estar en el módulo de investigación. Bueno, tienes estas 2 vías, la de empresa y la de investigación. Cosas que me están pareciendo muy interesantes de este máster. De este máster me está pareciendo muy interesante que aunque yo tengo una formación, yo soy economista y la formación de la gente que accede al máster es bastante diversa, sí que es verdad que si accedes desde carreras que creo que son más de ámbito de gestión, de economía, pues hay muchas cosas que no te van a sonar, no van a ser nuevas para ti, pero sí que siempre van a tener un enfoque diferente. O sea, incluso así a mí me está pareciendo muy interesante y eso que yo me enfoqué y seleccioné el máster más por la vertiente investigadora que por el máster como tal y estoy sorprendido con el máster en este aspecto y me parece muy interesante. Bueno, entiendo por el nombre que eres de ahí, lo tendrás más claro que yo, pero que el hecho de que esté Mondragón detrás tiene una vertiente o coge un aspecto que es diferente a lo que quizá yo también me podría imaginar, que era
un poco utilizar la marca o el modelo para darle este valor al máster, que sí, pero que el máster por sí solo y por su contenido ya tiene su valor. ¿Qué pasa con el hecho de que esté Mondragón detrás, ¿no? Y la experiencia de Mondragón detrás? Que les ha pasado de todo, básicamente. Para bien, para mal, que han desarrollado cooperativas de trabajo pequeñitas en diversidad de sectores, que se han internacionalizado, que les ha ido genial, que se han pegado algún batacazo. Entonces, toda esa experiencia detrás es súper interesante, ¿no? Y obviamente todo el contenido que el máster te ofrece añade, ¿no? Pues, entre otras cosas, pues reuniones me sale en catalán, que decimos caps d'àrea, cap de departament, jefe de departamento o jefa de departamento, de recursos humanos, de diversos espacios que muy abierto por otra parte, cosa que me ha parecido también súper interesante y yo creo que en alguna valoración interna también lo he dicho, es decir, que no hay la percepción de que se esconda información, ¿no? Sino que la gente que lleva muchos años pues explica su experiencia tal y como la ha vivido. Y luego, aparte de esto, ¿no? Aparte de la propia vivencia explícita de cada uno y del acceso a gente que es socia o que lleva años trabajando y ha vivido todo esto, que lo han modelizado, es decir, que no les ha pasado algo y simplemente lo explican, sino que le han hecho a casi todos los aspectos de sus vivencias, las han modelizado, las han estudiado en profundidad o están en ello e intentan generar, ¿no? Pues un marco lógico para entender pues, esos posibles conflictos que han tenido o a la inversa, ¿no? Cuando les ha ido mejor, y eso me ha parecido también muy, muy interesante, que no simplemente, por eso te decía que la diferencia de decir, tirar simplemente de bagaje y explicarme tu historia, a que además de explicármela hayas profundizado en ella, ¿no? Y hayas intentado generar modelo y entender el porqué de cada situación, me parece súper interesante. Con la vertiente de empresa del máster, digamos que los módulos son más claros y ordenados y el formato de módulo tras módulo está súper bien, es como bastante coherente y era un poquito más de persecución. En la investigación tiene un poquito más de autonomía, y es raro esto que te voy a decir porque tiene un poquito más de autonomía en el sentido de que los campus son un poquito, el campus virtual es un poquito más estrechito, ¿no? El contenido está más disperso en pequeños módulos, aunque lo ves como un gran módulo, son como, creo que por ahora tengo abiertas como 6 pequeñas asignaturas, y el uso no es exactamente igual, no es exactamente igual del módulo y de los avisos, etcétera, pero sí que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, si al final te vas a encarar a enfocarte a una tesis doctoral, pues aparte de empaparte en el tema, todo lo que es el ámbito metodológico de cómo hacerlo, cómo encarar un trabajo que va a suponer años, que decirlo espanta un poco, pues es totalmente necesario, ¿no? Y lo que sí que he visto, ¿no? Mi percepción es que es más intenso de lo que pensaba. Cuando tú ves esos créditos que están repartidos durante el año y es posible, ¿no? Un poco por hacerte un poco para que veas la lógica de la carga, sí que en los módulos de empresa, pues los módulos van a estar ordenados. Si hicieras empresa, pues tendrás uno detrás de otro y ya está. Y a lo mejor tienes una sesión a la semana, una sesión cada 2 semanas, etcétera, ¿no? Y más los trabajos en grupos que tengas que hacer o los trabajos individuales, etcétera. Al menos este año ha sido así. En la vertiente de investigación, sí o sí hay clase todas las semanas, una vez a la semana, ¿vale? Y el hecho de que esté dividido en 6 pequeñas asignaturas significa que puedes tener trabajos en paralelo. Entonces, esta parte sí me ha sorprendido en la carga de lo que supone respecto a los créditos y respecto a lo que pensaba al estar proyectado como un módulo un poquito más largo. Eso te digo, sí que es interesante y son como herramientas necesarias que depende de dónde vengas o de dónde no vengas, vas o no vas a tener, porque sobre todo se basa en el ámbito metodológico. Pero... Si me permites, Oriol, igual para aclarar, para puntualizar un poco eso, las personas que hacen el itinerario académico o de investigación hacen 5 créditos más que el resto. O sea, vosotros hacéis 35 el primer año y 25 el segundo. Entonces, claro, la carga lectiva es mayor.
Y es verdad que es intensito. Y después las personas que optan por el itinerario profesionalizante hacen 25. Pero es verdad también que, o sea, que el máster teóricamente también se puede hacer en un año o en 2, pero si te dedicas exclusivamente a hacer el máster se puede hacer en un año, pero si compatibilizas con trabajo, con otro tipo de compromisos, creo que, ¿no? Como tú decías, Oriol, es intenso, entonces requiere una dedicación muy, muy intensiva. Entonces, bueno, pues normalmente la gente lo hace en 2 años o a veces incluso en 3, ¿no? Entonces, bueno, eso también es, bueno, ver un poco, ¿no? Y en cuanto, otra puntualización en cuanto al perfil de ingreso, eso es, ¿no? Que es un perfil bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, Oriol decía que venía del mundo de la economía y que aún así ha encontrado, ¿no? Pues un diferencial en este máster. Otras personas vienen del mundo de las ciencias sociales en general, muy amplio, ¿no? Pueden de sociología, pueden venir del mundo, o sea, o sea, es muy amplio el perfil de ingreso. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un máster profesionalizante en el ámbito de la gestión socioempresarial cooperativa, ¿no? Vale, solo eso para aclarar. Vale. Nada, y por último, por así un poco por cerrarte y las preguntas que queráis un poco para concretar en lo que podéis tener un poco más de interés, en la parte del trabajo final de máster, bueno, hay bastante facilidad, digamos, para compaginar. Si escogieras el itinerario de investigación para que el trabajo de final de máster sea una parte, ¿no? del propio diseño de lo que sería tu futura tesis doctoral, el método intenta un poquito más innovador, un poquito más flexible que lo que tradicionalmente se lleva en trabajos finales de carrera o de máster, etcétera, ¿no? Y un poco enfocado a metodologías muy internas de empresa y uso de Canvas y demás para enfocar, digamos, la vertiente principal del proyecto, que eso es interesante porque luego realmente en el mundo empresa es lo que te encuentras, es la forma que está, digamos, de moda trabajar y tiene sentido. Y sí que es cierto que aquí, aunque veas esta franja, digamos, que recorre todo el periodo, sí que está más espaciado, la temporalización es, digamos, no es, ¿no? Pues te comentaba lo del ámbito de investigación, no porque no sea factible, sino porque a mí me ha sorprendido. Y básicamente estas tres cosas, ¿vale? Si escoges el ámbito de investigación, pues sí que tienes un periodo de descanso del ámbito que ya lo has visto también reflejado. Es un periodo en el que dejarás de tener módulo de empresa para que te puedas centrar en esta parte. Bueno, lo que yo he tenido hasta ahora, ¿no? Para que veas que no te engaño. Todos los profesores son súper accesibles, las conferencias a mí me han gustado mucho, la verdad. Y lo que te decía, sobre todo la profundización y la movilización un poquito que tienen de todo ello. Y que si no tuviera estos, o sea, que yo trabajo en el ámbito de la consultoría económica, básicamente, y desarrollo de negocios y demás, y actividades. Y si no tuviera estudios en el ámbito de gestión, hostia, este máster me parecería súper potente para alguien que además, o sea, más potente casi aún para alguien que no viniera del mundo económico ADE, ¿no? Para darle esas herramientas de gestión y más de un modelo de empresa social, en este caso cooperativa, ¿no? Para estas dos vertientes de participación, ámbito económico, organizativo, societario. Por tanto, pero no me enrollo mucho más. O sea, Ignacio, ¿y qué es lo que queráis preguntar? Es que ricas, Oriol, sí. Pues Iker, aprovecha que estás ahí tú. Me ha dejado, bastante, Perdón, me ha dejado bastante claro. A mí también, Baichan. Perdona, yo doy la bienvenida a Ignacio, que se acaba de incorporar ahora. ¿Nos escuchas, Ignacio? Hola, buen día. Hola, Buenas tardes. Acá yo estoy en Argentina. Mucho gusto. Muchas gracias. buenos días para ti. Como resumen, hemos dado una información inicial del máster, ley de coordinadora del programa Estadio Informando, y Oriol ahora nos estaba contando su experiencia como alumno del máster. Estamos grabando esta sesión, así que te haremos llegar este vídeo para que puedas verlo desde el principio, pero bueno, ahora que te has incorporado también podremos resolver dudas que puedas tener. Muchísimas gracias.
Sí, así que Iker, Ignacio, cualquier duda que tengáis, pues podéis ir comentando y así podemos abrir un debate, una discusión sobre dudas que podáis tener. Así que adelante. Si yo preguntar igual de las salidas profesionales que tiene este máster, igual, ¿qué salidas puede tener? Bueno, pues en ese sentido, como el perfil de ingreso, yo creo que las salidas son también abarcan bastantes ámbitos, ¿no? Puede ser dirigido, ¿no? Pues a personas que tienen puestos de gestión en una cooperativa, ¿sí? Que pueden ser en el ámbito de las personas, en el ámbito de la gestión económica, en el ámbito de la estrategia, de diferentes ámbitos de gestión de una cooperativa. También puede ser para personas que, ¿no? Que quieren cambiar un poco, ¿no? No vienen del mundo del cooperativismo, no conocen ese mundo y quieren incorporarse ¿no? A este mundo específico del cooperativismo, de la economía social, y también para esas personas. También hemos tenido históricamente perfiles de personas que, ¿no? Más relacionadas con, igual no tanto con la cooperativa en específico, pero sí con el mundo de las organizaciones sociales, digamos, ¿no? ONGs, ¿no? En la economía social, solidaria en sentido amplio, también esas personas han hecho este máster para formarse en gestión de una organización, pero que tenga esa visión, por un lado, empresarial y también social, ¿no? O de valores que tienen las cooperativas. Es un poco y luego las personas que optan por el itinerario de investigación, pues personas que quieren hacer un recorrido académico, ¿no? Que quieren trabajar en la universidad, que quieren hacer investigación en este ámbito y que quieren hacer, que hacen un recorrido en este sentido, ¿no? Esa sería un poquito la salida, Iker. Vale, Arton, eskerrik asko. Y también otro perfil que no es personas que quieren emprender en cooperativa, ¿no? Hay personas que quieren montar una cooperativa igual, ¿no? O quieren hacer junto con otros, ¿no? Hacer una empresa colectiva, ¿no? Una empresa cooperativa, y también pues este máster creo que les da todas las herramientas para poder visualizar esa empresa con todas sus dimensiones, y también herramientas para hacer pues que esa idea de negocio se concrete en una empresa viable y social, ¿no? Esa sería una tercera o cuarta salida profesional. Vale, eskerrik asko. Suri. No sé si tenéis alguna otra duda, Ignacio, cualquier pregunta que nos quieras hacer. No. En realidad, o sea, mi principal interés era un poco cuál era la formación que estaba dando el máster. Lo había escuchado ya o sea, yo soy ingeniero agrónomo y participé en algunas charlas en las cuales en muchas ocasiones se hizo hincapié en lo que es la formación en cooperativismo de la Universidad de Mondragón. Bueno, siempre me causó inquietud y quería interiorizarme un poco más para también poder evaluarlo. O sea, acá en Argentina no hay digamos, una formación de posgrado específicamente en lo que es cooperativismo. Sí hay algunas materias en distintas formaciones por ahí de posgrado, sean especializaciones o alguna maestría, pero son parte de la currícula, no es específicamente cooperativismo. Bueno, a mí eso es también un ámbito en el cual me interesaría también el día de mañana desarrollarme, ¿no? Yo por mi trabajo habitual tengo contacto con cooperativas principalmente de productores, pero bueno, también me ha llevado a tomar contacto con otros tipos de cooperativas como ser de servicios o también educativas. Bien. No sé, Ignacio, si quieres, si no tienes ninguna pregunta específica para Oriol, le podemos dejar a Oriol ya que libre, y si quieres podemos cortar la grabación, John, porque ya creo que ya más o menos los características básicas del máster ya están explicadas, y te puedes volver a explicar a ti un poco cuál es el programa del máster, y si tienes alguna duda pues me preguntas, ya que te has conectado. Sí. A mí me gustaría compartir información referente a matriculación y fechas que creo que es importante. El periodo de matriculación es entre el 13 y el 16 de julio. Entonces,
durante esos días se abre el periodo de matriculación, que para ello sí que recomendamos realizar la inscripción cuanto antes en el caso de que tengáis interés en realizar el máster. La inscripción se realiza en la página web del mismo programa. Hay un apartado que aparece inscríbete aquí. No obstante, los correos que hemos enviado, y también enviaremos algún correo de resumen, como resumen de esta sesión, estará toda la información para que os podáis inscribir. El hecho de inscribiros no significa la obligatoriedad de hacer el máster, sino es un proceso para luego poder agilizar en esos días de matriculación. Entonces, bueno, os enviaremos la información también en la página web, en el botón de inscríbete aquí, puedes realizar. Entonces, luego la matriculación es el día 13, entre el 13 y el 16 de julio, y el curso empieza en septiembre, Leire, ¿no? Si nos puedes confirmar. Sí, todavía no está especificada la fecha, pero sí, entre mediados y finales de septiembre empezará. Sí, eso es. Y luego, si en torno al tema de precios, en la página web podéis ver la información del precio, que hay posibilidades de poder financiar, poder pagarlo en diferentes cuotas, en 3 cuotas o en 5 cuotas. Entonces, bueno, la información completa tenéis ahí. Cualquier duda que tengáis nos podéis escribir por correo y estaremos encantados de ayudaros. Así que por mi parte ya finalizo la grabación, y si quieres, Ignacio, podemos quedarnos para darte la información y aprovechar de que estás aquí. Le agradecemos a Oriol y ya le liberamos. Gracias, Eskerrik asko, Oriol. Oriol. Gracias. Nada, Muchas cualquier cosa. gracias. Intentamos, ¿vale? Gracias. Merci. Gracias. Agur. El gasco, Agur.